Parte 2. Las contradicciones en la investigación. El caso de Cecilia Strisovsky. ¿Qué harías si descubrieras que todo lo que te contaron sobre la desaparición de tu hija podría ser una mentira? En el video de hoy, regresamos al estremecedor caso de Cecilia Strisovsky, pero esta vez, para exponer lo que muchos han intentado ocultar desde el principio, las inconsistencias alarmantes, las pruebas ignoradas, las versiones que cambiaron una y otra vez y, sobre todo, las preguntas que hasta el día de hoy nadie ha podido responder. ¿Por qué las cámaras de seguridad, clave para entender lo que ocurrió, desaparecieron o fueron manipuladas? ¿Por qué algunos testimonios fueron modificados o directamente omitidos del expediente? ¿Qué pasó realmente con los restos que supuestamente pertenecen a Cecilia? ¿Y por qué nunca se dio una confirmación forense clara y contundente? ¿Hubo encubrimiento desde los niveles más altos del poder local? ¿Quiénes se beneficiaron realmente con que este caso quedara rodeado de dudas, silencios y respuestas a medias? Prepárate para sumergirte en las profundidades de uno de los casos más turbios, indignantes y llenos de sombras de la historia reciente de Argentina. Una investigación que, lejos de buscar justicia, parece haber estado diseñada para proteger intereses, desviar la atención pública y dejar a toda una sociedad preguntándose, ¿dónde está Cecilia? ¿Y dónde está la verdad? Si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete y activa la campanita. En Enigma sin resolver no descansamos hasta seguir cada pista, cada dato oculto, cada contradicción, porque aunque quieran enterrarla, la verdad siempre sale a la luz. Y antes de continuar, cuéntanos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llega este enigma, las versiones que no coinciden. El caso Cecilia Strisovsky. Desde el primer día, lo que más llamó la atención no fue solo la desaparición de Cecilia Strisovsky, sino también las múltiples contradicciones en las declaraciones de los principales involucrados. Cada vez que hablaban, surgían más preguntas que respuestas, y lo más alarmante es que esas versiones no solo no coincidían entre sí, sino que en algunos casos directamente se contradecían con las pruebas. Esa mañana del 2 de junio de 2023, Cecilia fue vista entrando a la casa de la familia Sena, y desde entonces, nunca más se la volvió a ver con vida. Pero cuando la policía comenzó a interrogar a Emerenciano Sena, a su esposa Marcela Acuña y a su hijo César Sena, cada uno entregó una versión distinta de lo que supuestamente había sucedido ese día. César, la pareja de Cecilia, declaró en un primer momento que la joven se había ido por voluntad propia, que estaba enojada y que decidió desaparecer unos días. Una versión que rápidamente se desmoronó cuando las cámaras de seguridad mostraron claramente a Cecilia entrando al domicilio, pero nunca saliendo. Marcela Acuña, la madre de César, cambió su versión varias veces. Primero aseguró que Cecilia nunca había llegado a la casa. Luego, frente a las pruebas, admitió que estuvo allí, pero que se fue tras una discusión. Sin embargo, las imágenes desmentían esa afirmación. ¿Cómo podía haberse ido si no hay registro de su salida? Una puerta que se cierra y nunca se vuelve a abrir para ella. Y luego está Emerenciano Sena, el patriarca del clan, cuya estrategia pareció ser la del silencio. Pocas declaraciones, evasivas y llenas de vacíos. Su discurso se centraba en negar cualquier vínculo con el caso y en deslindar responsabilidades, mientras las pruebas apuntaban directamente a la casa familiar, como la última escena en la que se vio a Cecilia con vida. A medida que avanzaban los interrogatorios, la propia fiscalía empezó a detectar serias incongruencias. En algunos momentos, los Sena afirmaban que Cecilia nunca entró a la casa. En otros, que había estado allí, pero que se retiró sin problemas. Pero las pruebas tecnológicas, las geolocalizaciones de los teléfonos, los registros de las cámaras y los testimonios de vecinos decían lo contrario. ¿Cómo se puede confiar en una investigación donde los principales sospechosos no logran mantener una misma versión de los hechos? ¿Es esto un intento torpe de encubrir lo que realmente sucedió? ¿O una estrategia calculada para confundir a la justicia y a la opinión pública? Pero lo más escalofriante es que, mientras las versiones cambiaban, el tiempo seguía corriendo, y con cada hora que pasaba, la posibilidad de encontrar a Cecilia con vida se desvanecía.
Lo que quedó claro en este primer bloque de contradicciones es que aquí no estamos ante simples errores de memoria, sino ante un entramado de mentiras, omisiones y manipulaciones que parecen haber sido diseñadas para entorpecer la búsqueda de la verdad. Y lo peor es que esto era solo el principio. Las pruebas, que no cierran. El caso Cecilia Strisovsky. Si las contradicciones en las declaraciones ya eran preocupantes, lo que salió a la luz con el análisis de las pruebas fue simplemente aterrador, porque en un caso donde cada segundo cuenta, la evidencia no solo generaba más preguntas, sino que dejaba en evidencia que algo muy oscuro había sucedido. Las cámaras de seguridad confirmaron que Cecilia ingresó a la casa del clan Sena la mañana del 2 de junio. Lo que nunca apareció fue el registro de su salida, ni caminando, ni en vehículo, nada, como si la tierra la hubiera tragado. Pero lo más inquietante llegó con los movimientos sospechosos que las cámaras captaron horas después. Un vehículo perteneciente a la familia Sena fue registrado saliendo del domicilio con objetos voluminosos, cubiertos con mantas. ¿Qué llevaban allí? ¿Pertenencias? ¿Algo más? Hasta hoy esa es una de las grandes preguntas que la investigación sigue sin responder claramente. El análisis forense encontró rastros de sangre en distintos puntos de la vivienda. Sin embargo, el ADN no fue suficiente para confirmar si pertenecía a Cecilia o a otro miembro de la familia. Un detalle que generó indignación. ¿Era incompetencia técnica? ¿O alguien estaba dificultando que la verdad saliera a la luz? Otro punto clave fue la quema de objetos. Testimonios y grabaciones señalaron que, esa misma tarde, miembros del clan Sena habrían encendido una fogata en una de sus propiedades rurales. Se encontraron restos calcinados, trozos de tela y objetos metálicos que coincidirían con pertenencias femeninas. Pero nuevamente, las autoridades tardaron días en procesar correctamente esas pruebas. Y luego está el dato más perturbador: las geolocalizaciones. Los teléfonos de los implicados mostraban movimientos sospechosos hacia una zona descampada, cerca de un arroyo, donde luego fueron encontrados restos óseos quemados. Aunque las autoridades no confirmaron al 100% que pertenecieran a Cecilia, la coincidencia temporal y espacial es escalofriante. ¿Por qué, si la investigación tenía estos elementos, no se actuó con más rapidez? ¿Por qué hubo demoras inexplicables en los peritajes, en la toma de testimonios y en la protección de las escenas clave? Algunos empiezan a hablar abiertamente de encubrimiento, otros de una mezcla de negligencia y presión política, porque no podemos olvidar que la familia Sena no era cualquier familia. Su peso político y económico en Chaco era, y sigue siendo, muy fuerte, y mientras tanto, la familia de Cecilia vivía una pesadilla interminable. Cada prueba que aparecía parecía confirmar lo que nadie quería aceptar, pero al mismo tiempo, cada detalle estaba lleno de vacíos, de inconsistencias, de elementos que no cerraban. ¿Cómo es posible que con tantas pruebas, la justicia siga dudando? ¿Qué se está protegiendo realmente? Porque si las pruebas no cierran, tal vez es porque hay alguien que se ha encargado de que nunca cierren. Y lo más aterrador es que lo peor todavía estaba por salir. Las maniobras para confundir. El caso Cecilia Strisovsky. Si alguien pensaba que el caso de Cecilia era claro, bastaba con observar las maniobras que comenzaron a desplegarse para entender que la verdad estaba siendo ocultada, o al menos, distorsionada, desde declaraciones que se contradecían, hasta movimientos desesperados por parte de los implicados. Todo indicaba que había un plan en marcha: confundir, desviar la atención y ganar tiempo. Lo primero que llamó la atención fue el comportamiento errático de César Sena, el esposo de Cecilia. En los primeros días tras la desaparición, se mostró preocupado, incluso participó en publicaciones pidiendo ayuda para encontrarla, pero pronto su actitud cambió drásticamente. De colaborar con la familia, pasó a guardar silencio y más tarde, a contradecirse en sus propios testimonios. César afirmaba que Cecilia se había ido por voluntad propia después de una discusión. Sin embargo, los registros de cámaras, llamadas y mensajes demostraban que, una vez que entró en la casa del clan, nunca volvió a tener actividad con el exterior, algo que claramente contradecía su versión. Paralelamente, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, los padres de César,
iniciaron su propia campaña mediática. En entrevistas, intentaban minimizar la desaparición, sugiriendo que Cecilia tenía problemas personales y que, posiblemente, había decidido alejarse por cuenta propia. Lo decían mientras las pruebas forenses y los rastros encontrados apuntaban exactamente hacia lo contrario. Pero las maniobras no se limitaron solo a los discursos. En esos días ocurrieron hechos extraños, intentos de borrar grabaciones de cámaras, desaparición de objetos de la vivienda e incluso denuncias de amenazas a testigos clave que intentaron aportar datos relevantes a la investigación. Las filtraciones de información también se convirtieron en un problema. Datos que debían ser confidenciales aparecían en ciertos medios antes que en los informes oficiales. ¿Casualidad? ¿O alguien dentro de la propia investigación estaba saboteando el proceso? Un detalle que muchos no olvidan es lo que ocurrió con una camioneta perteneciente a la familia Sena. Durante varios días, ese vehículo estuvo desaparecido, supuestamente prestado a un tercero. Curiosamente, ese mismo vehículo era el que aparecía en las grabaciones saliendo del domicilio el día en que Cecilia desapareció. Cuando finalmente fue encontrado, estaba completamente lavado por dentro y por fuera. Cualquier rastro de evidencia, destruido. Por si fuera poco, surgieron contradicciones incluso dentro del propio círculo familiar. Mientras César daba una versión, sus padres ofrecían otra. A veces decían que Cecilia se había ido caminando, otras que había salido en taxi. Luego, decían que no estaba en la casa esa mañana, pero las cámaras demostraban lo contrario. Estas contradicciones no hacían más que reforzar una sospecha. Alguien estaba intentando ganar tiempo, tal vez para borrar pruebas, tal vez para negociar influencias, o tal vez, simplemente, porque sabían que cuanto más pasara el tiempo, más difícil sería reconstruir la verdad. Pero la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿estaban actuando solos? ¿O contaban con la complicidad de personas dentro de las instituciones? Porque las demoras, las filtraciones y las omisiones no parecían simples errores. Y mientras la opinión pública empezaba a perder la paciencia, la familia de Cecilia seguía exigiendo lo que cualquier familia exigiría: la verdad. Una verdad que parecía cada vez más enterrada bajo capas de mentiras, encubrimientos y maniobras desesperadas. La sombra del poder, el caso Cecilia Strisovsky. A medida que avanzaba la investigación, quedaba claro que este no era un caso común. Las irregularidades, las demoras inexplicables y las contradicciones no solo revelaban negligencia, sino algo más oscuro: la sombra del poder. No era un secreto para nadie en Chaco que Emerenciano Sena y Marcela Acuña no eran simples ciudadanos, eran líderes de un poderoso movimiento social y político, con conexiones profundas dentro de 1960, las estructuras gubernamentales. Durante años, su organización había recibido fondos públicos, subsidios y apoyo institucional. Esto les otorgaba no solo visibilidad, sino también cierto grado de protección. Cuando Cecilia desapareció, muchos comenzaron a preguntarse, ¿hasta dónde llegaba esa protección? Y más inquietante aún, ¿esa influencia estaba siendo usada para desviar o entorpecer la investigación? Las sospechas crecieron cuando algunos testigos clave comenzaron a retractarse. Otros dejaron de colaborar y ciertos informes policiales presentaban omisiones difíciles de explicar. Por ejemplo, hubo demoras de varios días en allanar la casa del clan Sena, pese a que las cámaras ya mostraban movimientos sospechosos en ese lugar. ¿Por qué tanto tiempo? Incluso algunos agentes que participaron en los primeros operativos confesaron, de forma anónima, que habían recibido instrucciones desde arriba para proceder con cautela, para no cometer errores, lo que parecía un llamado a la prudencia. En realidad se interpretaba como una forma de ganar tiempo para que los implicados pudieran borrar rastros. En los tribunales, las cosas no eran diferentes. La defensa de los Sena desplegó un arsenal de estrategias para dilatar el proceso: recusaciones de jueces, apelaciones constantes y solicitudes absurdas que solo buscaban una cosa: frenar la investigación. Y lo lograban. Cada recurso aceptado era un paso más hacia la impunidad. Mientras tanto, surgieron rumores, y más tarde, confirmaciones, de que algunos funcionarios públicos habían tenido reuniones privadas con los abogados de los acusados.
¿Era simple asesoría legal? ¿O estaban negociando algo más? La opinión pública no tardó en reaccionar. Movilizaciones masivas tomaron las calles de Chaco y de otras provincias, exigiendo justicia para Cecilia. Las redes sociales explotaron y el caso dejó de ser un tema local para convertirse en una preocupación nacional. Y, como suele ocurrir en estos escenarios, comenzaron a salir a la luz otros casos, otras denuncias contra el clan Sena que, hasta entonces, habían sido ignoradas o archivadas. De pronto, el caso Cecilia se convirtió en la punta del iceberg de un entramado de poder, favores, amenazas y complicidades que llevaba años operando en la región. Lo más perturbador era que, cada vez que parecía que la verdad iba a salir a la luz, algo pasaba. Un documento desaparecía, un testigo cambiaba su versión, o una orden judicial se demoraba inexplicablemente. Todo indicaba que había manos poderosas intentando manipular los hilos desde las sombras. En este punto, la pregunta ya no era solo qué había pasado con Cecilia, era mucho más grave. ¿Cuánta gente estaba involucrada en proteger a los responsables? ¿Cuántos sabían lo que había ocurrido y decidieron callar? Y lo más inquietante, ¿la justicia estaba verdaderamente dispuesta a enfrentar a quienes movían los hilos del poder? Porque cuando el poder se convierte en un refugio para el crimen, la justicia deja de ser una esperanza y se convierte en otra víctima. ¿Habrá justicia? El caso Cecilia Strzyczowski. Con la investigación llena de sombras, demoras y contradicciones, la familia de Cecilia seguía aferrada a la esperanza de que, pese a todo, la verdad saliera a la luz. Pero, ¿realmente habría justicia? ¿O este caso terminaría como tantos otros en Argentina, sepultado bajo el peso del poder, la corrupción y el olvido? Los informes forenses no lograban ser concluyentes. Los restos encontrados, en la propiedad de los Sena, presentaban daños tan severos que, hasta el último momento, las autoridades evitaron confirmar de forma categórica que pertenecieran a Cecilia. Las dudas técnicas se mezclaban con las sospechas de manipulación de pruebas, y esa incertidumbre se convirtió en un arma más para la defensa de los acusados. Emerenciano Sena, Marcela Acuña y su hijo César, los principales señalados por el crimen, desplegaron una estrategia clara: victimizarse públicamente, señalar persecuciones políticas y desacreditar cualquier evidencia presentada en su contra. A cada avance judicial, respondían con recursos, apelaciones y, sobre todo, con presión mediática. Mientras tanto, la sociedad civil no se quedó callada. Organizaciones de derechos humanos, colectivos feministas y ciudadanos comunes inundaron las calles exigiendo justicia para Cecilia. Las imágenes de marchas, velas encendidas y pancartas con su rostro se volvieron símbolo de resistencia frente a un sistema que, una y otra vez, parece fallar a las víctimas. Pero la realidad judicial es cruda. Los plazos se alargan, los juicios se suspenden y la incertidumbre se convierte en rutina. Cada audiencia se convierte en una nueva batalla, donde la familia de Cecilia no solo lucha contra los acusados, sino contra todo un aparato que parece diseñado para desgastar, demorar y agotar. En este punto, las preguntas son inevitables. ¿Por qué hay tanta resistencia a que el caso avance con transparencia? ¿Quiénes, dentro del poder, temen que la verdad completa salga a la luz? ¿La justicia argentina está preparada para enfrentar a un clan que durante años operó con total impunidad? ¿O Cecilia será, lamentablemente, otro nombre en la larga lista de mujeres desaparecidas cuyos casos quedan sin resolver? Porque cuando la justicia llega tarde, ya no es justicia, es solo una cruel simulación. Y así, llegamos al final de esta segunda parte sobre el caso de Cecilia Strzyczowski, un caso que, más que respuestas, nos deja una enorme cantidad de preguntas, dudas y sospechas. Lo que está claro es que aquí no solo se investiga un crimen, sino también cómo el poder, la corrupción y el encubrimiento pueden ser tan letales como la propia violencia. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que habrá justicia para Cecilia? ¿O todo esto terminará siendo otro caso cubierto por el silencio y el miedo? En Resolvedor de Pecados de Enigma, vamos a seguir de cerca cada paso, cada avance y cada sombra de este caso.
Si no quieres perderte ninguna actualización, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en la búsqueda de la verdad, aunque duela. Y antes de irte, cuéntanos, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo? Nos encanta saber hasta dónde llegan estos misterios. Nos vemos en el próximo misterio o en la próxima verdad oculta.